Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando vayan a ver este video. Eh, Como hace tiempo les vengo prometiendo, hoy hemos cumplido y les estoy preparando este video con la explicación de este esquema que es la última actividad que vamos a realizar. eh, la consigna es muy sencilla, es aplicar este esquema a la organización empresarial que ustedes han analizado en el primer informe. Eh, este esquema, llamado esquema de la acción o esquema político fundamental, en realidad es eh, un esquema de planificación que es aplicable a cualquier aspecto. eh, no necesariamente tiene que ser pensado en el término del nombre que ostenta, sino que puede ser tranquilamente utilizado para cualquier tipo de organización de la sociedad civil. Es resultado de la creación del doctor Alfonso Santiago, titular durante muchos años de las cátedras de Sistemas Políticos y Gobierno y Administración de la República Argentina, de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. El esquema, como ustedes pueden ver, tiene cuatro, cuatro partes, ¿m? En la cual podemos dividirlo, básicamente. Primero está el campo de la misión, luego el campo de el estado situacional o situación, después viene lo que se llaman los modos de acción y finalmente está lo que se llama la ejecución de la decisión. Em, Acá tenemos los grandes términos que componen cada uno de estos campos y qué es lo que vamos a desagregar en partes. Con algunos de ustedes ya hemos tenido oportunidad de analizar eh, los dos primeros campos. Vamos a hacer un breve repaso de esto y vamos a completar la explicación del campo 3 y 4. Con respecto a lo que es la misión, eh, recuerden que acá estamos haciendo un breve repaso. Eh, la misión El campo de la misión se sitúa fundamentalmente en el sujeto. Tengamos presente que la inspiración de este cuadro, de este esquema de la acción, básicamente es una filosofía humanista, por lo tanto, siempre la persona es el centro de todo. Por lo tanto, el punto de partida siempre va a ser el sujeto, ¿m? Siempre va a ser el sujeto o la persona. Esto nos lleva a encontrarnos con lo que llamamos el concepto. El concepto son fundamentalmente ideas expresadas en palabras que reflejan una realidad y que esa realidad se vincula con la naturaleza humana y que básicamente nos llevan a la identificación de un problema. Siempre el punto de partida tiene que ver con la identificación del problema. ¿Por qué? Porque en este caso, en lo que tiene que ver con la organización empresarial, lo que nos vamos a encontrar es que esta empresa que surge proponiendo un producto a la sociedad, pero la aparición de ese producto tiene que ver con subsanar una necesidad. Y esa subsanación de la necesidad es lo que tiene que ver con la identificación del problema. Si yo encontré un producto para un nicho determinado,
quiere decir que hay un problema, hay un faltante, hay una necesidad de ese producto. Luego viene lo que se llama la visión o el cosmos, como si se dice en griego, eh, y que tiene que ver con, por eso también podemos hablar de cosmovisión, y que esto tiene que ver con la visión del mundo y de la vida, es decir, cómo me paro yo frente a la identificación de ese problema, frente a la persona, al sujeto, y cómo lo veo. Eh, Todos tenemos una cosmovisión de la cual partimos, que pueden ser de manera diferente y por lo tanto nos lleva a tener abordajes totalmente distintos. La cosmovisión abarca las creencias, los valores eh, y nos llevan a pensar al ser humano en cuanto sujeto relacional, ¿no? Es decir, sujeto social, y cómo éste se vincula consigo mismo, eh, con los demás seres humanos, con la naturaleza que nos rodea y con los medios que obtenemos de esta naturaleza y con un ser absoluto. Esa cosmovisión nos va a dar a nosotros una orientación. Esa orientación nos fija un rumbo y establece un camino a seguir que tiene principio y fin y que nos va a permitir a nosotros enunciar la misión. La misión, para que quede bien enunciada, no tiene que tener más de dos renglones. Si yo me extiendo en la redacción en la redacción de la misión, eh, en el enunciado de la misión, eh, no tengo bien focalizada la misión. La misión tiene que ser una oración breve. Eh, por eso, si estamos bien orientados, la misión queda bien definida. Para ello, todo esto se desprende de una postura filosófica. En este caso, será la postura filosófica que orienta la cosmovisión de aquellos que llevan adelante la empresa. Y por último, esa filosofía se expresa en ideas, que nos va a dar una posición, una perspectiva, nos va a nutrir de elementos culturales y nos va a permitir tener una mentalidad frente a qué, frente a la vida, frente al mundo y la vida que nosotros estamos viendo, sobre el cual identificamos un problema y sobre el que establecemos la generación de un producto para subsanar ese problema. Pasemos ahora al campo de la situación, el segundo campo. ¿Mm? Y el segundo campo dijimos que también teníamos que ver con el estado situacional. ¿Por qué decimos que también lo podemos llamar estado situacional? Por la sencilla razón de que eh, en este punto es donde, enlazado con la primera fase, nosotros lo que podemos hacer es establecer un diagnóstico, porque si en la primera fase identificamos un problema, ahora lo que tenemos que hacer es diagnosticar. Y por ese motivo, la situación tiene que ver con el estar. ¿M? Y así como la misión tiene que ver con el sujeto, con la persona, la situación tiene que ver con el objeto. O sea, tiene que ver con que este producto que yo voy a generar, si es realmente la solución al problema que estoy identificando. Para ello necesito tener un diagnóstico. Y para ese diagnóstico requiero ejercer dos cualidades que son la prospección y la percepción, que están enunciadas acá. Eh, la prospección tienen que ver con el topos, el cronos y el antropos, ¿sí? O sea, tienen que ver con la persona, con el espacio y con el tiempo. Es decir, la persona en este espacio y en este tiempo determinado, cómo actúa, ¿sí? O a qué responde. ¿M? Entonces, en base a eso, yo puedo pensar mi diagnóstico. La prospección
básicamente lo que hace es, frente a estos tres elementos, el espacio, el tiempo y la persona, lo que hace es vislumbrar la capacidad de observar el problema y poder pensar una solución. Mientras que la percepción, que tiene que ver más con los elementos que nos rodea, las cuestiones circunstanciales, lo que José Ortega y Gasset decía cuando definía que el hombre es con su circunstancia, o sea, yo soy yo más lo que me rodea. Si yo atiendo el yo, pero no atiendo lo que me rodea, no estoy dando una solución concreta. Por lo tanto, tengo que pensar en el yo y en lo que me rodea, porque lo que rodea puede influir para que la solución también fracase. Por lo tanto, lo tengo que tener en cuenta y por ese motivo la percepción analiza el campo de la cultura, los fenómenos, las tendencias, los factores políticos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los procesos dialécticos, entendiendo la dialéctica como estados de tensión y lucha o conflicto. ¿Mm? La percepción, ¿qué es lo que me permite? La percepción me permite ver el problema antes de que el problema exista y adelantarme a la solución. O sea, básicamente es concretar que el problema no aparezca. ¿Mm? Es evitar que el problema aparezca. Y esto se une o se complementa con otra capacidad que es la condición, que es lo que me permite a mí sistematizar. ¿Mm? O sea, yo veo el problema, lo diagnostico y lo expreso esquemáticamente. ¿Mm? Lo expreso esquemáticamente. Básicamente es una forma simple de expresar, es a través de lo que se llaman anagramas, eh, pero bueno, sería muy largo para ahondar en esto en este momento. La condición lo que me permite es tomar los datos y sistematizarlos. Para ello yo requiero de una ciencia, y esa ciencia se expresa a través de lo que llamamos el campo institucional. ¿Mm? El campo institucional básicamente lo que hace es todo lo que me aporta la ciencia, expresarlo. Es decir, cuando yo llegué a este punto, yo digo, bueno, la solución está en la creación de esta empresa tal que va a realizar este producto, para pensarlo en los términos eh, de lo que hemos estado trabajando sobre organizaciones empresariales. Después vienen los modos de la acción. Si en la misión pensé en el sujeto y en la situación pensé en el objeto, en la acción yo tengo que pensar en el objetivo. Básicamente, ¿qué significa? Es tomar el enunciado de la misión y establecer plazos de tiempo que me van a permitir a mí acortar. ¿Para qué? Para poder llegar a la concreción que es cumplir la misión. O sea, la misión que yo me fijo se va a ir expresando por momentos en diferentes circunstancias y esa expresión circunstancial se va a ir dando a medida que yo voy cumpliendo objetivos. Los objetivos pueden tener una redacción un poco más larga, pero lo que determina el objetivo es el tiempo. ¿Mm? O sea, para cumplir este objetivo, ¿qué plazo de tiempo yo voy a recurrir? Y el objetivo se expresa a través de las tres P: plan, programa, proyecto, a la cual le podríamos agregar una A al final que es de actividad. ¿Mm? O sea, lo que yo voy a tener en cuenta es que la misión me lleva a enunciar una serie de objetivos para poder acortar los plazos. La misión yo la estoy pensando 20, 25 años. Un objetivo yo lo estoy pensando en 5, 3. ¿Para qué? Para de esa forma establecer un plan. Los planes se van a ejecutar a través de programas.
Los programas se van a ejecutar a través de proyectos. Un programa puede durar un año, año y medio, mientras que un proyecto puede durar 6 meses, tres. Una actividad será 2 días, 3 días. Eh, Llévenlo a términos pedagógicos, ustedes que van a ser profesores, su planificación es anual. La programación será lo que ustedes van a hacer en cada cuatrimestre y los proyectos son los proyectos de clase, lo que yo hago. Entonces, este tema me va a llevar 4 clases, 5, este tema me va a llevar una, dos. De esa forma yo lo voy, eso trasládenlo al campo empresarial y es exactamente lo mismo. Por ese motivo acá lo que pasa a jugar como elemento fundamental es el proyecto, porque el proyecto concreto, ¿m? O los proyectos concretos es lo que permite que se ejecuten los programas, que se ejecute el plan, que se cumplan los objetivos y se cumpla la misión, yendo de abajo para arriba. El proyecto básicamente va a tener un impulso inicial, un diseño, puede ir teniendo adecuaciones en el medio, porque generalmente eso siempre ocurre, siempre se van dando situaciones de adecuación, y tiene una formulación, tiene una formulación. Eh, Tiene una formulación virtual, primero lo pienso, después lo mido, establezco la, la medibilidad, se le dice a que el proyecto sea medible, medible en el tiempo. O sea, o sea, está bien pensado el proyecto cuando está bien calculado el tiempo. Que sea factible, o sea, que yo lo pueda llevar a la práctica y que pueda estar atento a las variabilidades. ¿M? A las variables, a las variabilidades no, a las variables. Las variables sería, en términos estadísticos, lo que me determina, ¿m? este, los elementos de medición. Un proyecto tiene que tener conducción, y acá hay algo importante. Eh, Ninguna institución social se puede llevar adelante si no cuenta con un liderazgo. Obviamente, en este sentido, lo que estamos pensando es en liderazgos positivos, pues sabemos que existen los liderazgos negativos, pero pensémoslo en términos de liderazgos positivos. Liderazgo positivo es que en este caso no siempre tiene que ver con el dueño de la idea. O sea, yo puedo ser el dueño de la idea, haber pensado la idea, pero la puedo haber compartido con otros y que entre esos otros esté el líder que lo va a llevar a la práctica. Eh, a veces coincide que el dueño de la idea sea el líder de la empresa, que lidere la misión, lidere el cumplimiento de los objetivos y la ejecución de los proyectos. O simplemente delegue. O sea, ¿por qué? Porque una de las características del liderazgo es que no me cargo la mochila y hago todo yo. El liderazgo real es el liderazgo que sabe delegar, sabe ver las capacidades de los demás, asignar acciones concretas a cada uno, actividades concretas y establecer que los objetivos se vayan cumpliendo cada uno en la meta que se le fija. Entonces, a medida que cada uno va cumpliendo su meta, el objetivo general se cumple y se cumple la misión. Todo eso requiere un liderazgo. ¿Por qué? Porque el líder direcciona, coordina, pero también alienta, motiva. ¿M? Por ese motivo, ustedes van a ver que dentro de lo que es la conducción, es necesaria la personalidad del líder, pero es también necesario lo que se llama el staff, o sea, el equipo de trabajo. Saber armar equipos de trabajo, saber organizarlos, saberles darle un rumbo y saber llevarlos a la práctica. Obviamente,
Un liderazgo implica toma de decisiones y esa toma de decisiones tienen que ser resolutivas, o sea, la decisión tiene que ser, la decisión primero tiene que ser un mandato, o sea, yo tomo la decisión para transmitir una orden y que esa orden se cumpla y tiene que ser resolutiva. ¿Mm? Y la toma de decisiones requiere de alternativas, por lo tanto, en el liderazgo tiene que haber capacidad de negociación, tiene que haber cuestiones presupuestarias, o sea, yo no puedo ser un delirante que piensa cosas este, muy alocadas que no se pueden concretar porque es necesario decir, bueno, ¿con qué? ¿Mm? ¿Con qué lo voy a llevar a la práctica? ¿Con qué recursos financieros, humanos? Ya, pensemos que el presupuesto no es solamente una cuestión meramente financiera, no es solamente de dónde sale el dinero para llevar las cosas a la práctica. Una cuestión presupuestaria implica recursos naturales, físicos, recursos intangibles, recursos humanos. O sea, el presupuesto nos va a llevar a todo lo que tiene que ver con la administración de recursos y todo lo que tiene que ver con la logística del proceso de llevar el proyecto a la práctica. Y esto implica un arte, ¿m? este, un arte que requiere saber manejo de personal, saber administrar, eh, saber solucionar los conflictos, saber mediar, ¿m? Tener un direccionamiento político en el sentido de llevar adelante lo que se llama la gobernanza. ¿M? O sea, el líder tiene que gobernar en el sentido amplio de la palabra, no es solamente conducir el gobierno y el Estado, es pensarlo en términos de gobernabilidad en el sentido de saber mandar, ¿m? Saber ejercer. El liderazgo implica saber tener mando. Y esto se expresa en actos. Y esos actos eh, pueden implicar dialéctica, como dijimos antes, o sea, puede implicar la existencia de tensiones y conflictos. Este, tiene que tener dinámica, o sea, no es vayan y hagan. O sea, tiene que haber una ejemplaridad al momento de poner las cosas en práctica para que de esa forma eh, también haya motivación. Y por último, tenemos el último de la última etapa, la última fase, que tiene que ver con la ejecución de la decisión. La ejecución de la decisión se vincula más al campo del hacer, porque es la etapa en donde ya cumplido con todo lo otro, se realiza. O sea, ahora es, bueno, accionamos para ejecutar. ¿Mm? La concepción es accionamos para ejecutar. Yo acciono, fijo un objetivo, ¿verdad? Establezco una meta, genero un liderazgo, desarrollo un proyecto. Bueno, ahora manos a la obra. ¿Mm? Eso es realizar. Y por lo tanto, todo proyecto tiene que tener un trayecto. ¿Mm? Eh, el trayecto implica una formulación estratégica que se vuelve a vincular con la conducción de la que hablábamos anteriormente. Requiere de información, o sea, de investigación y de estudio, implementación de medios instrumentales y la concreción existencial del proyecto. Eso es el trayecto. ¿Mm? O sea, el proyecto está en la carpeta. El trayecto es tomar el proyecto y ponerlo en práctica. Para eso se requiere operatividad, ¿m? Que tiene que ver con todo lo que es organizar, ¿m? el accionar.
¿Mm? O sea, estos empleados, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué, qué directivas se le van a dar todos los días? ¿Sí? Saber delinear, saber direccionar, saber coordinar, organizar. ¿Mm? Eh, Saber recurrir a lo que se llaman técnicas de administración, o sea, asistencia contable, para ver si los recursos y los gastos son fungibles, o sea, si está bien medido y lo voy a poder llegar al final del proyecto y no me voy a quedar sin fondos, por ejemplo. Eh, Poder contar con asistencia en recursos informáticos, asesoramiento jurídico. O sea, yo necesito poner en práctica este proyecto. Eso implica, por ejemplo, la compra de bienes muebles. Bueno, si hay problemas legales con esos bienes muebles, ¿quién me asesora? Y todo esto nos lleva a la consumación, que es ver el proyecto concretado, ¿m? Y verlo llegar a su fin, que probablemente no sea que se termina, sino que es, por ejemplo, en este caso, ver la empresa en toda su magnitud funcionando de manera operativa y poder sentarme a ver que los resultados que hemos obtenido son los correctos. Y ahí es donde se pasa al campo de las regulaciones, la obtención de beneficios, este, simplemente la supervisación de las acciones. Y en este punto, así como en la acción jugaba el arte, ¿m? este, en el campo de la ejecución juega la técnica, ¿sí? Porque como ya es más operativo y tiene que ver con sacar el proyecto de la carpeta y ponerlo en práctica, ¿m? Acá es donde se empieza a ver la técnica. Y la técnica implica actividades, que es la construcción, o sea, cómo llevo adelante el, el proceso, todo el desarrollo de que lo que está en la carpeta se concrete. Bien, eh, habiendo explicado más o menos de manera general los lineamientos de este esquema, les recuerdo que el objetivo es tomar este cuadro de la acción. Hay un apunte que ustedes tienen disponible donde está un poco más ampliado estos conceptos. La idea es que ustedes tomen esto y lo apliquen a la organización empresarial que estuvieron analizando. Ese trabajo es el que ustedes van a tener que estar entregando en lo venidero para, para poder ya dar un cierre a, a la materia diseño y gestión de las organizaciones. Y con esto me despido de ustedes.